Y bueno, vamos a entrar con el tema central. Vamos a hablar de, por decir así, teoría de las objeciones y un enfoque de visión estratégica de las objeciones. Y de una visión estratégica del juicio tal cual un tablero de ajedrez, o mejor dicho, una partida de ajedrez. Como siempre digo, el debate, sobre todo en el juicio oral, que es la etapa cúlmine, la más exquisita dentro del proceso penal, donde uno puede advertir el grado de conocimiento técnico, jurídico y de litigación que tienen las partes, cobra su real dimensión, su entidad más suprema, ¿no? Es allí, en el juicio oral, en el debate final. Cierto que también todas las enseñanzas o las prácticas o los elementos que vamos a ir charlando y desgranando con ustedes se pueden aplicar en las otras audiencias anteriores, en anteriores etapas. Pero nos vamos a focalizar más en lo que sería esta aplicación de objeciones dentro del juicio final, del debate oral, del juicio de cierre, dentro del proceso penal. Dicho esto, ¿por qué hablamos de teoría de las objeciones? Un poco la razón de ser es porque, ¿qué es una teoría? Ustedes aquí en placa van a ver muy rápidamente que no se trata simplemente de una herramienta o de un instrumento de litigación las objeciones, sino que va más allá. Constituye un conjunto de reglas, de principios, de conocimientos acerca de, en este caso, una parte, una estructura propia de una ciencia jurídica como es la procesal, y dentro de ella la litigación. Y dentro de la litigación, esta instrumentación de las objeciones, que se van a dar como una actividad necesaria para aplicar ideas y conceptos en un momento determinado del proceso penal, que son las audiencias, y en particular el juicio oral y público. Y tienen una función, un origen y una razón de ser las objeciones, justamente. Si el juicio se considera como estrategia, si el juicio es un ámbito donde las partes ejecutando su rol, los fiscales, los defensores, la parte querellante, y también el rol del magistrado, del juez, porque es, si bien no es una parte del proceso, es quien está al frente dirigiendo, corrigiendo y resolviendo una causa, lo cierto es que en ese contexto todos juegan un rol. Aceptado esto que es un rol, por eso qué mejor que jugar un rol es jugar el ajedrez. Recién decía allí un colega de Panamá con el que charlábamos, bueno, tal vez deje de ser defensor algún día y sea fiscal. Justamente, ejercemos roles y debemos respetar al adversario o a quien resuelve el juez en su rol. Dado esa estructura de respeto entre todos, ya entendemos de qué se trata el litigio y la estrategia dentro del juicio. Dentro de ese contexto, lo importante de las objeciones será entonces que la objeción va a tener un fin esencial: permitir que el proceso oral se realice con la mayor puridad, es decir, que no existan abusos en el ejercicio del derecho, que no exista mala fe en los litigantes, que todas las actividades que se van a ir desarrollando a lo largo del juicio cumplan con los parámetros de respetar el debido proceso legal, el principio de igualdad de las partes, de igualdad de armas dentro del proceso y sobre todo de contradicción, es decir, respetar un principio de igualdad y de actividad transversal, horizontal, que no se debe alterar. Para eso aparecen justamente las objeciones. La objeción, o como ven ustedes aquí en el concepto oposición, reparo, reclamación, tiene diversas denominaciones. Generalmente es conocida como objeción desde la literatura americana, y así debemos nosotros también esbozarlo. Debe quedar claro que es una herramienta útil, necesaria en la litigación, para mantener estas reglas que acababa de señalar yo recién y que aquí se repiten. Es decir, un debido proceso penal debidamente controlado en cuanto a la calidad de la información que va a ingresar al juicio y que se va a poner a la vista del juzgador, vista y oído, ¿no? Del juzgador. En el caso de Panamá, creo, si no recuerdo mal, solo tienen jueces técnicos. En otros lares de Latinoamérica y particularmente en Argentina existe no solo las resoluciones de las causas por el juez técnico, sino también por jurados legos, es decir, jurados no letrados. De modo que frente a quien va a ser el juzgador, la necesidad de que la información probatoria que se va a volcar sea
eficiente, pero además sea clara, no confusa y que no se altere para ninguna de las partes, es un requisito esencial del debido proceso legal. Y para cumplir con ello aparece esta herramienta o instrumento útil que son las objeciones, con toda su teoría, con toda su estructura. ¿Y para qué? Y yo podría decirles que quien no maneja la teoría de las objeciones difícilmente puede obtener un resultado positivo, eficaz, dentro del proceso penal. Sobre todo a medida que se vaya desarrollando más eficazmente y con mayor ejercicio práctico la utilización de las objeciones. He tenido oportunidad de ver en algunos casos cómo se emplean las objeciones. Y la verdad que se emplean de manera bastante dispar, bastante errática. A veces pareciera que se lo hace simplemente, y lo digo así con un término muy común, para molestar a la contraparte, para alterar los ánimos, para confundir, para frenar el debido interrogatorio que se está haciendo. Advierto también muchas veces que los jueces se encuentran a veces anonadados, que quedan paralizados y no saben cómo reaccionar frente al planteo de objeciones, que a veces resuelven objeciones en sentidos que no corresponden y que también las partes las formulan con tipificaciones o con fundamentos inadecuados. Y entonces he llegado a ver también que las objeciones se transforman casi en el centro de la cuestión del debate y no la investigación del objeto procesal, de los hechos delictivos, ¿no? Y de la prueba. Es decir, se transforma en un centro de atención la objeción y el juicio pareciera que fuera el juicio a las objeciones, porque hay veces que casi no se entiende ni de qué se habla porque es objeción tras objeción y formulación del fundamento de la objeción y la resolución de los jueces a esa objeción. Es decir, se torna en algo bastante confuso. Dicho esto, me parece interesante señalar desde ya que la mayoría de los códigos de Latinoamérica, y digo la mayoría porque no son todos, cuando se refieren a las objeciones, algunos las tipifican con este título, objeciones, otros códigos directamente no lo hacen así, sino que hacen alusión a una de las instancias o una de las elementos que pueden ser objetados. Entonces, generalmente los códigos procesales hacen alusión a que deberán impedirse las preguntas. Y allí hacen clasificaciones, capciosas, inductivas, sugestivas, etc. Lo cierto es que las objeciones, como ustedes están viendo en pantalla, no solo se aplican a preguntas que puedan alterar la buena fe, que sean abusivas del ejercicio de un derecho que tiene una parte, que trastocan la información clara que debe llegar de la evidencia al juez, sino que también se pueden objetar otras instancias u otras situaciones particulares como las que ustedes ven en pantalla. Les diría, objetar preguntas es lo común en todos los códigos, aunque no los denominen así, como ya les anticipé. Hay veces que se dicen, se evitarán preguntas que sean. Allí se evitan a través de una objeción. Como es también el Código de Panamá, como es en el Código de Mendoza, de Argentina, y de muchos códigos en Argentina, con nuestro sistema federal, los diversos códigos procesales que existen en nuestros estados, hay tantos códigos procesales como estados hay dentro del país, generalmente no hacen la referencia a objeciones con esa tipificación, pero sí hacen la locución a que se pueden justamente hacer un reclamo, una oposición a cierto tipo de preguntas. Pero también caben contra las respuestas que son inadecuadas, ya vamos a ver cuáles, también contra los medios de prueba, ciertos medios de prueba que se produzcan en el juicio, en el debate oral, cuando se van a incorporar evidencias, también contra los alegatos iniciales o finales, dependiendo de las legislaciones que tienen uno y otro instituto, y también contra la actividad o comportamientos irregulares, podríamos decir, inadecuados, que violan los parámetros de lealtad procesal dentro del proceso o que afectan en definitiva no solo esa lealtad procesal en sentido amplio, sino que a través de ellos también se pueda generar una alteración de las instancias procesales, del orden e incluso, lógicamente, de la información que se está transmitiendo. Es decir, que hay 5 instituciones que pueden ser objetadas: preguntas, respuestas, incorporación de medios de evidencia, alegatos y comportamientos o actividades inadecuadas o irregulares dentro del proceso. Cierto es que los códigos no lo definen así, sobre todo en cuanto a los últimos 4 institutos que hemos referido que podrían ser objetados. No están generalmente así previstos. Ahora bien, si bien con la objeción, como vamos a ver ahora enseguida un video,
y vamos a hacer alguna práctica tal vez entre nosotros si tenemos tiempo, se impiden actuaciones irregulares o ilegítimas, lo cierto es que también, y que esto debe ser aún todavía mayormente conocido, desarrollado, practicado y tener la capacitación debida cuando se enfrentan a los juicios por jurados populares, que sobre todo tenemos en Argentina, porque justamente no se trata de jueces letrados, sino de jueces legos que no tienen la formación jurídico, técnica, doctrinaria, jurisprudencial que tiene un juez letrado. Lo cierto es que también las objeciones a veces se utilizan de manera espuria, de una manera para la cual no fueron creadas o para las cuales no están destinadas procesalmente. Esto es, que podría decirles desde ya, que puede darse la objeción contra la objeción. Entonces sería muy simpático esto, ¿no? Pero podría darse también la objeción contra la objeción, porque si las objeciones se utilizan como una herramienta para molestar a la contraparte, para alterar el orden, para sacarlo del eje a la contraparte cuando viene consultando, preguntando, indagando debidamente, y lo que se busca es justamente que pierda ese hilo conductor. Entonces, en estos casos sería incluso no solo improcedente la objeción, sino que yo entiendo hasta podríamos objetar la objeción. Podríamos decirle al juez, señor juez, la contraparte está objetando para alterar el conocimiento, para alterar el orden que estoy desarrollando, que estamos desarrollando en nuestro interrogatorio, para confundir, para quitar la atención, y por lo tanto esa conducta de objetar por objetar y de objetar para, entre comillas, con un término coloquial, molestar, debe y puede ser objetada como una actividad irregular o inadecuada dentro del proceso. Porque en definitiva, a través de esa conducta, lo que se busca también es evitar que quien está interrogando o quien está alegando debidamente dé una información adecuada al tribunal. Entonces, de esa manera también se busca que el tribunal no escuche un canal de información adecuado. ¿Sí? Entonces, es una estrategia. ¿Se utiliza mucho? Sí. Ciertamente esa no es la finalidad concreta que deben tener las objeciones o para lo cual han sido creadas. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño video de 3 minutos y aquí vamos a poder ver cómo se introducen las objeciones en una cadena de objeciones frente a planteos que serían inadecuados. Les pido si me pueden decir si se está escuchando y viendo. About to give in this cause will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Perfecto. Yes, I do. You may take the stand. Please state your name for the record. Mrs. Marguerite Black. Now, Mrs. Black, you are the mother of Donnie Ray Black, who recently died of acute myelolytic leukemia because the defendant great benefit... Objection. Leading. Sustained. Your son, Donnie Ray, needed an Objection. operation... Leading. Sustained. Mrs. Black, did you purchase this medical policy because you were concerned about medical care Objection. for your son? I'm sorry, Your Honor. Leading. Mr. Baylor, why don't you show the policy and ask her why she bought it? Okay. Mr. Baylor, you must ask to approach the witness. Sorry, Your Honor. Permission to approach a witness. You may. Bien, acabamos de ver una presentación donde al interrogarse un testigo comienza a hacerse preguntas que luego inmediatamente pasan a ser objetadas por diversas razones, por lo cual pueden ser justamente objetadas, ¿no? Por las cuales se pueden refutar o reclamar que el juez frene ese interrogatorio inadecuado. Ahora, vamos a ver también, entonces, dentro de esa estructura, por de acuerdo al tiempo, que es tirano y es corto, veremos entonces cómo se da esta situación del planteo y qué son las objeciones. El concepto de objeción ya lo hemos definido, vamos a ver la finalidad, la decisión estratégica, algunos tipos y algunas clases. Vamos con la dinámica de las objeciones muy rápidamente. ¿Cómo debe hacerse el planteo de la objeción? E igualmente cabría para los alegatos, para incorporación de prueba indebida, etc.
El planteo de la objeción es, primero, el anuncio, planteo de la objeción, primero. Es decir, objeción, su señoría. Objeción, señor juez, objeción, señor presidente del tribunal. Planteo, uno. Segundo, la tipificación, es decir, el encuadre legal de denominación de la objeción que estamos planteando. Objeción, pregunta capciosa. Fundamento legal, tercer paso. Bueno, es indicar el argumento que justifica y que esa objeción sea capciosa, sugestiva, indicativa, aristotélica, argumentativa, repetitiva, etc. El fundamento legal. Ahora, aquí nos vamos a detener. Ese fundamento legal no es un alegato, es una breve reseña sintética de cuál es el fundamento que invoco para sostener que la objeción es tal o cual. Si yo digo, supongamos, objeción, pregunta sugestiva porque el interrogador está llevando por el camino de la respuesta. Supongamos, en este caso, que el interrogador haya dicho, ¿nos puede decir usted el auto si era de color borravino? Como suelo decir, ¿no? Y a veces sabemos hablar de borras de vino y no tanto de borras de vino con algunos amigos en Honduras cuando cenamos. Es decir, y el borravino es un color, si es tinto, que es más cercano a qué? A un bordó. Y el bordó en general está en la gama de lo que uno dice rojo, generalmente, ¿no? Entonces, allí la pregunta, no hay dudas de que es sugestiva, está indicándole que diga tal color, es decir, está en la línea de los rojos. Entonces le está sugiriendo. La verdad que entre la sugerencia y la pregunta indicativa es de género especie, porque sugerir no es indicar. Generalmente yo veo muchas veces que se alega y se objeta diciendo objeción, pregunta sugestiva, a preguntas que no son sugestivas, sino indicativas. Indicar es marcar concretamente, sugerir es indicar el camino para llegar a esa indicación, que no es lo mismo. Pequeñas diferencias desde lo lingüístico, pero que sí son esenciales, ¿no? Como si yo dijera, el color del auto era rojo, es indicativa, ahí ya no hay nada de sugerencia. Lo indiqué, lo señalé. Bueno, allí está el fundamento legal, muy cortito y conciso. Y la cuarta instancia es la resolución judicial que puede tomar el tribunal o el juez, en su caso. ¿Cómo lo resuelve? Estos 4 pasos es la regla, pero esta regla no se va a dar siempre, ya lo vamos a ver después, que en muchos supuestos bastará con el planteo de la objeción, en otros bastará con el planteo de la objeción y la tipificación, en otros se va a requerir un fundamento legal, en otros se va a dar vista a la contraparte para que también conteste con sus fundamentos legales a la objeción, y esto va a variar. Estas etapas, estas instancias no son y siempre iguales. Por eso les digo desde ya que hay una teoría de las objeciones que deben ser muy bien tratadas y conocidas y aplicadas por las partes y sobre todo por los magistrados. Miren, si hay algo esencial en la dinámica de las objeciones dentro de la teoría es que los jueces, los magistrados, deben tener el sumo conocimiento de esta temática, porque si no, corrigen inadecuadamente y resuelven inadecuadamente, e incluso podrían dar lugar a que se haga una reserva de casación si excluyen una pregunta que puede ser determinante en un juicio para incorporar información de evidencia trascendente al caso y que podría modificar el caso o el curso de la resolución final. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cuándo se da el planteo de la objeción sin tipificación y sin fundamento legal? Me voy a anticipar. Desde ya les digo, cuando se objeta y la irregularidad es manifiesta, es notoria, es trascendente, es obvia, casi no requiere ni tipificación. Si yo dijera, voy a ser un poco excesivo en la pregunta, y dijera, bueno, usted que es pelado, que es inculto y que poco puede ver porque usa lentes, pero de todas maneras, ¿usted qué vio ese día? Digamos, toda esta observación anterior que yo he hecho, indudablemente es motivo de una objeción que no requiere fundamento ni tipificación. Basta que yo diga objeción, su señoría. Porque sería una pregunta que si la tuviera que tipificar, no hay dudas de que es despectiva, discriminatoria, y el fundamento legal es obvio porque los términos que utiliza lo hace de una manera que coloca por diversas aptitudes que tiene una determinada persona como si lo colocara en una situación de inferioridad. Es obvio.
¿no? Y indudablemente el juez, ¿qué va a hacer allí? ¿Le va a dar vista a la contraparte? No, va a resolver en forma inmediata. Fíjense que allí ni siquiera hay que fundar ni tipificar. En otros casos, cuando es un poco dudoso, uno sí debe indicar la tipificación y esperar que el juez, sobre todo generalmente es así, indique cuál es el motivo de la objeción y de esa tipificación, para que uno exprese el fundamento. Si el juez con eso le basta, ni siquiera tiene que darle vista a la contraparte, porque una vez dada la fundamentación se torna notorio y patente el vicio, el defecto, la irregularidad. En caso de que el juez tenga dudas, sí le dará vista procesalmente a la contraparte para que ejerza también su derecho de defensa frente a esa objeción. Y después resolverá. Digamos, muy rápidamente, este es un panorama que, digamos, no hay una regla. La regla exacta es dar los 4 pasos, pero no siempre se aplica dependiendo de estas situaciones puntuales que les acabo de referir. No sé si hasta ahora hay alguien que tenga una duda. Podríamos parar acá, hacer la pregunta y después continuar para no tener que volver sobre esto si es que no ha quedado claro. Ustedes me dirán. Estimado Francisco Javier, solo Sí. 2 comentarios para destacar aspectos que has resaltado. El de las objeciones espurias, que a algunos le llaman objeción estratégica, pero creo que has dejado claro que no es tan estratégica, sino que es inclusive desleal. Y el tema de el conocimiento que también le corresponde tener a los jueces acerca de la técnica para poder controlar ese ejercicio de las partes, ¿no? Eso solamente. Bárbaro, bárbaro, Delia, con tu poder de síntesis, creo que es mucho mejor que yo lo alargo un poco, pero totalmente correcto. Es decir, como bien dice la doctora, ha quedado claro estas 2 partes, y voy a decir más, es más trascendente, diría, tal vez en esto peco, pero es más trascendente que los jueces conozcan con puridad el tema de las teorías de las objeciones que las partes. Porque las partes pueden llegar a equivocar la tipificación o la debida explicación del fundamento. Pero el juez ya debe percibirlo y entender hacia dónde va. Y entonces en ese punto, si el juez no entiende este juego, va a permitir incluso, como bien dice la doctora, la utilización desleal de la objeción de manera espuria, de manera de mala fe, para entorpecer, para demorar, para descontrolar a la contraparte. Y eso debe ser limitado por los jueces. Ahora, de la otra parte, también nosotros tenemos que aprender a que con nosotros no se juegue con las objeciones. Fíjense qué es un ajedrez. Porque por allí el juez no se va a dar cuenta de que se nos está objetando de mala fe para descontrolar. Y si nosotros no lo hacemos ver, tal vez el juez lo sigue dejando pasar si el juez no está muy imbuido, empapado del conocimiento de esta teoría. Bueno, vamos a algunas reglas o tips, muy rápido, porque siempre nos falta tiempo con esta temática. Vamos a las reglas. Bueno, la primera, ustedes lo ven, la oportunidad, hay que hacerlo en el momento que se produce la objeción, porque si quiero pensar qué digo, cómo la tipifico y demás, ya pasó, ya está contestando. Si ya está contestando, si fuera una pregunta, o si ya alegó, o si ya se incorporó la evidencia, pues ya, ¿qué voy a objetar? ¿Voy a objetar cuando ya se produjo el resultado? Pues no, pierde la eficacia. De manera que entre oportunidad e inmediatez están conjugados esos 2 conceptos para ser utilizados en cualquiera de las instancias que hemos referido: pregunta, respuesta, incorporación de evidencia, alegatos o conductas irregulares. Debo pensar en el juez, esto es importante, y no solo en la contraparte, no es solo confrontar la contraparte, sino pensar en el juez, porque el juez está mirando, está escuchando, está atento, y fundamentalmente advierte cuando la objeción tiene una razón válida y cuando se lo utiliza estratégicamente, como decía Delia. Yo no estoy a favor de la objeción estratégica desde la exposición, desde la teoría. Ahora, lógicamente, desde la práctica, ¿quién no utiliza las objeciones estratégicamente? Todos. ¿Quién no la utiliza a veces espuriamente? La gran mayoría. Ahora, cuidado de no utilizarla tan espuriamente que el juez se dé cuenta y que le moleste y que se adhiera más a la posición de la parte más débil. Esto es siempre igual, ¿no? Es decir, el ser humano tiende a adherirse inconscientemente, diría Freud, de una manera más a aquella parte que está siendo atacada o vulnerada y que se ve irregularmente disminuida en ese juego del litigio. Entonces, cuidado con esto, pensemos en el juez, aun cuando la querramos utilizar estratégicamente o, como digo, espuriamente. El cuarto es el impacto. Algunos dicen que hay que ponerse de pie. Tengo algunos colegas que de esto saben mucho en Latinoamérica, como los doctores Rommel Sandoval de El Salvador,
y también Miguel Méndez, y lo hemos charlado con otros abogados de Costa Rica, con el doctor Jovet, el doctor Alex Rodríguez, que también de esta temática saben y en profundidad. Y la verdad que, bueno, hay veces que sí, hay veces que no, no es necesario tampoco, no hay una formalidad expresa, sobre todo si el sistema acusatorio es desformalizado. El orden ya lo veníamos diciendo, las etapas que corresponderá de acuerdo a cuál sea la irregularidad o no que se advierta, lo mismo que la fundamentación jurídica, que la sustentación o fundamentación debe ser clara, concreta, pero corta, sucinta, sintética. Debe ser trascendente, porque en definitiva, si no lo usamos espuriamente o estratégicamente para molestar al otro, alterar la competencia emotiva del contrario, pues no hay que hacer la objeción, porque nos vamos a ganar la enemistad del juez o la mala predisposición del juez incluso. Y vamos a generar un ambiente de tensión que nos va a sobrecargar también a veces en contra. Cuidado que la estrategia entonces no jueguen con un efecto boomerang. La verdad que si no le hace daño a nadie que alguien pregunte sugestivamente, pero cuando no hace a la información central o principal, pues no tiene mayor trascendencia. A ver, en una pregunta supongamos que estamos con un testigo que tiene 3 hijos y nosotros lo sabemos y le decimos, usted es padre y tiene 3 hijos, ¿verdad? Y él no había dicho ni que era padre ni que tenía 3 hijos, ni que tenía hijos, lógico. Bueno, sí, es sugestiva, es indicativa más que sugestiva, pero la pregunta allí es, ¿y de qué se está investigando? ¿De un abuso sexual? ¿De la muerte de un hijo? ¿O se está recién introduciendo la viabilidad y credibilidad del testigo? ¿Se está acreditando al testigo? Pues entonces esa pregunta sugestiva, objetarla no tiene sentido. Es objetar por objetar, es como plantear en nulidades la nulidad por la nulidad misma, y yo siempre lo comparo. Plantear hechos irregulares, pero que no afectan al proceso y que serían comúnmente nulidades relativas que han sido saneadas, ¿para qué las vamos a introducir por una nulidad por la nulidad misma, que es un exceso de rigor ritual manifiesto? Lo mismo pasa con las objeciones. Cortesía, la educación, la presentación, sin agresividad. El contrario juega un rol, no es el enemigo, por lo tanto no confronto, no lo ataco de una manera como si fuera esto una batalla de fuerzas armadas. No, esto es con cortesía dentro del juego de roles, dentro del proceso. Por ende también la prudencia, por ende también la ética. Bueno, para quien la recibe, bueno, también hay reglas, sobre todo porque es importante la previsión. Yo debo haber generado una hoja de ruta previo a ir con mi teoría del caso al debate, y en esa teoría del caso, que a veces nadie lo dice, pero en la teoría del caso, tiene que estar uno preparado para anticiparse a presuntas objeciones. Eso es previsión. Si no pensé que tales o cuales preguntas, tal línea de argumentación puede llegar a ser objetada, pues entonces también voy a tener un problema. No intimidarme es parte del juego, parte del rol, y lógicamente intimida porque uno a veces no está preparado y además porque uno no conoce de esta temática. Entonces se siente uno agredido frente a una objeción. Reorganizarse. Bueno, si hay una objeción, rápidamente puedo reformular, acomodarme. No siempre tengo que contestar y confrontar para lograr que me den la razón. A veces es mejor reformular la pregunta que confrontar y esperar una resolución del juez. Y lo mismo que quien realiza la objeción, para quien la contesta, la agilidad de cómo dar respuesta mentalmente, a través de la palabra, a mantener la corrección de la pregunta y convencer al juez. De esto no hay dudas. Rápidamente, objeciones a las preguntas. Un video que vamos a ver muy cortito para ver un poco del juego. The people would like to recall Dr. Alan Paley to the stand. Dr. Paley, you're still under oath here. Take it seriously. Do you know Rebecca Carlson? Yes. Did you, in fact, date Miss Carlson? Yes, we dated. Keep your rude mouth shut or get out of my courtroom. And this is the only time I'm going to ask nicely. Proceed, Mr. Garrett. Did you ever discuss anything about your patient, Mr. Marsh, with her? His picture was on the social page, and I mentioned that I treated him, yes.
What was her reaction? She was fascinated. Did she ask you anything in particular about him? To know whether cocaine would kill him if he tried it again. And what did you say? I told her it'd be a Russian roulette. Your witness? Dr. Paley, why didn't you mention your relationship with Rebecca earlier? Nobody asked me. Did you have sexual relations with her? Objection, irrelevant. Your Honor, if you allow me some latitude, I can establish the relevance. You'd better. Objection overruled. The witness is directed to answer the question. No. No, you did not have sexual relations. No, we didn't. Because she refused to have sex with you. Isn't that correct? Objection, Your Honor. The counsel is trying to manufacture the implication. Get up here, both of you, right now. Mr. Delaney, if you're just bottom feeding, you're going to choke on the mud. I'm working toward a specific point, Your Honor. Work fast. I'm getting tired of seeing you this close to me. Objection overruled. Dr. Paley, do you remember your last date with Rebecca at the Cat and Fiddle restaurant? It wasn't that memorable. Well, do you remember trying to force yourself on her in the parking lot? Objection! Because I can bring in the parking attendant and 2 customers to refresh your memory if I have to. I didn't hear the reason for your objection, Mr. Garrett. Wasn't that the last time you saw Rebecca until appearing in court, Dr. Paley? I told you I don't remember the last time I saw her. In fact, didn't you attempt to blackmail her into seeing you again by threatening to falsely testify against her? No, you're crazy. Your Honor, I have a tape from Rebecca's answering machine I'd like to play. Objection, Your Honor. We don't know where this tape is from or who made it or under what circumstances. May I approach? I have reports from 2 independent audio labs that Mr. Garrett himself has used to verify evidence in other trials. They both conclude that the voice on the tape was recorded over the phone, and there's been no tampering. I'll allow it. I know you're there. Pick up the phone, goddammit. You think I won't do it? Rebecca? I can put you away, Rebecca, for the rest of your life. You'd better call me or you're fucked either one way or the other. What did you mean, Dr. Paley? You never told her about Andrew Marsh, did you? Yes, I did. She asked me and I told her. Perjury is a criminal charge, Doctor. I'm not lying. No further questions. Bueno, fíjense que aquí se da un interrogatorio con algún tipo de objeciones en particular. Lo vamos a dejar para otra charla entonces, pero fíjense que hay algunos lugares donde hay una presión, un estilo amenazante de parte de la defensa cuando le dice, si usted no contesta yo tengo cómo probarlo, es decir, hace como además una argumentación. Podría ser objetado por la presión hacia el testigo, por el trato de presión, de alguna manera de amenaza, de coacción hacia el testigo, ¿no? Y además también porque introduce argumentos. Fíjense en esta parte. Aquí tenemos algún detalle de algunas de los estilos de preguntas cuando contienen algunos elementos que pueden ser clasificados, como ustedes ven, es variada la tipología, ¿no? Lo cierto, hay que aclarar algo. Los códigos procesales, en general, no contienen un código probatorio que contengan todas las objeciones posibles o un código de objeciones o de teoría de las objeciones. Simplemente se limitan a señalar y de manera muy dispar que serán objetables las preguntas, algunos dicen capciosas, sugestivas, indicativas, otros dicen impertinentes, útiles, que discriminan, que coacción, depende de los códigos. Estas serían lo que la tipología expresa, si se quiere decir, o ver así, pero también hay otra que es tácita, que emerge de la razón de ser de las objeciones que ya hemos referido y no vamos a repetir, es decir, fundamentalmente
para controlar la adecuada información que ingresa al proceso y que no exista ejercicio de mala fe, abusivo del derecho, etc., ¿no? Mantener el equilibrio de lealtad procesal y de contradicción. Pero por eso existen otras que también se pueden invocar con la misma fuerza. Y ustedes, si van al Código Procesal Penal de Panamá, lo podrán ver. Tienen 3 o 4 las que vamos a mencionar, pero no más. Fíjense aquí, capciosas, que son aquellas que introducen un engaño, un error al testigo en la forma de contestar, porque le da la posibilidad de contestar de una forma o de otra, y que puede llevar a un engaño no solo de lo que dice el testigo, sino cómo lo dice y cómo lo transmite y comunica al tribunal. Las preguntas impertinentes son aquellas que no hacen al objeto procesal, ¿no? Algunos distinguen las impertinentes de las útiles. Lo cierto es que toda pregunta útil es pertinente, y las inútiles también pueden ser pertinentes. Fíjense que hay una diferencia. Y hay códigos que ponen como sinónimo, las ponen a veces dispares, impertinentes e inútiles. Lo cierto es que toda pregunta impertinente es la que no hace al objeto del proceso. Y las inútiles son aquellas que, aún haciendo al objeto del proceso, ya no tienen necesidad de ser, porque no le suman ni le restan a la teoría del caso de una u otra parte. Es decir, es más de lo mismo, podría decirse así. Podría decir, son sobreabundantes también. Por allí pueden, en ese sentido, una pregunta sobreabundante sobre un mismo tema termina siendo inútil, aunque sea pertinente. Subjetivas, ya las mencionamos antes, con ejemplo, especulativas o hipotéticas. Muy interesante estas, y vamos a ver un video, vamos a hacer una observación sobre todo de las especulativas o hipotéticas, con las que se vinculan con, como vamos a ver, con preguntas a peritos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en ciertos casos sí se pueden hacer preguntas hipotéticas y que en otros no. Por ejemplo, especulativas e hipotéticas de fácticas, digamos, y otras que son de experticia o técnicas. Una distinción importante, que lo tengan en cuenta. Fácticas, ustedes ven una allí. ¿Sería posible que estuviera todavía en su casa al momento del robo, al momento de la muerte, al momento de la violación, fulano de tal? Le preguntamos esto a un médico, a un ingeniero, o a un comerciante, o a un trabajador rural, pues es una pregunta hipotética fáctica, especulativa. Bueno, sí, puede ser que hubiera estado, que no hubiera estado. La verdad que es algo que no podemos saber. Distinto es si esa pregunta especulativa o hipotética ya corresponde al perito. En estos casos no es objetable, en el anterior sí. En el anterior deberíamos decir objeción, pregunta especulativa. No puede saber si estaría en su casa, o por ejemplo si le preguntáramos a un comerciante o al panadero de la esquina del negocio, a un empleado de comercio, bueno, si hubiera llegado la ambulancia a tiempo, si hubiera para usted salvado, si le hubieran hecho primeros auxilios a la persona que fue, o que recibió un disparo, que fue accidentada en un choque de autos. Bueno, objeción, su señoría, pregunta hipotética, pero además se le hace a quien no es experto en la materia. Ahora, ¿qué pasa si esa misma pregunta se la hiciéramos a un perito, o a un perito en el sentido no de designado en un juicio, sino persona con experticia? Si a quien le estamos haciendo esa pregunta es un testigo experto porque es médico y estaba ocasional y circunstancialmente en el lugar del accidente o de la muerte. ¿Podríamos hacerle esa pregunta hipotética? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a contestar desde la experticia. ¿No? Diría, sí, miren, los primeros auxilios que implica esto o lo otro, en este estado, ¿habría dado resultado o no habría dado resultado? Bueno, ven otros ejemplos, son variados. La verdad que no me quiero demorar mucho, porque se nos ha cortado el tiempo, ya estoy viendo que estoy dentro de los 35. Podemos ver otros supuestos que se pueden objetar, sí, sobre imputabilidad del acusado. Específicamente, yo recuerdo un caso en el que se me planteó traer un perito para que hablara un perito en derecho, para que dijera si los allanamientos autorizados por el juez y cumplidos por la fiscalía habían sido conforme a la normativa y si entonces se habían violado o no normas jurídicas. Es decir, era introducir un perito de juez casi, ¿no? Es decir, que le iba a decir al juez, mire, usted tiene que interpretar el derecho de esta manera. Fue muy llamativo, muy pintoresco, nos opusimos. Pero lo dejamos entrar al debate, y cuando empezó a hablar y se empezaron a hacer las preguntas, nos empezamos a objetar y no lo dejamos hablar, porque al principio el juez lo había admitido. No lo hicimos de mala fe espuriamente, sino técnicamente, no correspondía. Por las dudas de que la doctora Delia me diga, bueno, ahí lo usaron estratégicamente. Suele utilizar, si es muy común, tergiversar la respuesta con la misma pregunta.
como es el que acá se indica, ¿no? Es decir, ustedes ven, ¿por qué estaba su huella en el arma? Le podría preguntar al imputado incluso, ¿no? Y las objeciones, aclaro desde ya, no solo se hacen a las preguntas que se formulan solo a los testigos peritos, sino a cualquier pregunta realizada, incluidos los imputados, incluido quien está acusado en el proceso. Así que también se le puede objetar. Hay tantas otras formas. Vamos a ver acá en un caso un video muy cortito también de una pregunta hipotética o de experticia a un médico. Y vamos a ver que si bien a los profesionales les pueden hacer preguntas experticias desde anticipo, que se le pueden hacer en la temática o materia que conocen. A ver, sería objetable si yo a un médico psicólogo, hoy día he estado en un juicio de abuso sexual y han intervenido psiquiatras y psicólogos, y pongo el ejemplo, sería objetable que a un psicólogo yo le pregunte sobre una determinada medicación, si es adecuado o no recetarla y qué efectos produce en el paciente. ¿Y por qué es objetable? Porque el psicólogo sabe sobre materia de la ciencia del conocimiento de la mente, la psiquis, pero no, de la logia de la psiquis, pero no de ninguna manera sobre los efectos químicos que le corresponde a un médico, en este caso al psiquiatra. Entonces excede el marco de la experticia. Es como si yo dijera, bueno, al psiquiatra le puedo preguntar sobre un resultado de una operación de cerebrovascular. Y no, porque es psiquiatra, ¿no? Pero no tiene esa otra experticia y especialización. Excede el campo. Entonces ahí ya no correspondería la pregunta hipotética o de perspectiva futura, aún dentro de un marco de experticia. Aquí fíjense, y les pido que alguno de ustedes después me diga qué es lo que advierte en este tipo de interrogatorio y cuál sería la objeción. Dr. McCurdy, did you find any indication that Mr. Marsh might have used cocaine on a regular basis? No. His nasal membranes were way too smooth for even occasional use. Were you able to determine how he ingested this drug? A bottle of nasal spray next to the bed was filled with a solution of water and cocaine. The victim had a head cold at the time of his death. I believe that he was drugged without his knowledge. Objection, lack of foundation. The witness is speculating. Motion to strike the testimony. So ordered, and the jury should disregard the witness's comment. Bien, a ver si alguno me puede indicar allí. Dr. McCurdy, did you find any... ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? ¿Por qué es la objeción? ¿En qué estaría fundada? Yo pienso que es sugerente. Porque yo pienso que es sugerente, porque le está diciendo si usaba regularmente. ¿Con quién estoy hablando allí? Amelia Montenegro. Amelia, bueno, muchas gracias, Amelia. ¿Alguien más que quiera unirse para saber que no hay solo fantasmas del otro lado? Referente a, doctor, por ahí en la situación de cuando le plantea que tiene el elemento con el cual se había drogado, él le preguntó si pudo determinar cómo se había drogado y el médico lo presume por el elemento que encontraron en el lugar del hecho y él tiene que valorarlo conforme a su saber médico, o sea, si le encontró en su organismo. Puede ser porque concluye que lo drogaron sin que él lo supiera, eso no se sabe. Él lo deduce. Sí. Digamos, sí, pero hay algo anterior que dijo Amelia, ¿verdad? Creo que por ahí va la cosa. Sí, igual pienso que al momento en que el médico responde, está deduciendo algo. Nada más deduciendo algo, no algo que consta en ese momento. A ver, por ahí también va. Lo vamos a unir, queridos amigos, y gracias por la respuesta. Miren, al médico, que es un médico, supongo que es un médico legista, no recuerdo en la película, pero vamos a poner los ejemplos. Supongamos que el médico es un médico especializado en legista o que no es legista. Si no es legista, no es un médico del cuerpo médico forense, es un médico de tratamiento, un médico quirúrgico, etcétera, pero no legista. Pues bien, lo que se le está preguntando es que hipotice cuál sería el medio y la forma en que se administró ese medio con la sustancia química que mata a la persona.
si bien es médico, estaría excediendo el marco de la experticia, porque sería más propio hacerle esa pregunta a un médico legista, y más aún, más que a un médico, porque esto no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la criminalística, más que con la medicina. Porque no le están preguntando si murió por una sobredosis, que eso es propio del médico, y ya lo dijo, o lo dice en la película, sino que aquí es cómo el medio, el mecanismo, es más propio de un especialista, de un licenciado en criminalística que conoce la utilización de instrumentos, elementos, formas de aplicación y demás, que tal vez en un médico. Y tal vez por eso también es objetable, porque excede el marco de experticia del profesional que está ahí. ¿Lo ven? Es decir, estas pequeñas cuestiones son las que cambian el centro de cómo objeto y cómo me debe resolver el juez. Sigamos, algunas más de preguntas porque se me va acabando el tiempo. Argumentativas, vagas, confusas, repetitivas, tendenciosas, conversaciones del imputado con el defensor, acuerdos no llevados a cabo con el acusado, etc. Supongamos argumentativas. Es muy común escuchar este tipo de preguntas y hay veces que no se objetan y los jueces tampoco las impiden. Cuando el defensor dice, bueno, de acuerdo a todo lo que venimos interpretando, o el fiscal, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos escuchado de usted, se puede pensar entonces que la persona corrió lejos luego de haber hecho el disparo. ¿Usted lo vio? Fíjense que si usted lo vio, podría ser una pregunta adecuada si es que viene siguiendo un hilo conductor de acuerdo a lo que nos dice el testigo. Ahora, todo lo anterior es una afirmación argumentativa que tiende a introducir una información al juez, salió y demás. Y si el testigo dijera, no, yo no lo vi, todo lo demás ya lo dijo el abogado, fiscal o defensor, que salió, que disparó y que corrió. Es decir, introdujo argumentación antes de la pregunta o en la pregunta, por ende es objetable. Un ejemplo, repetitivas, muchas veces se produce esto, a veces es estratégico, yo reconozco que a veces es estratégico, hay que estar muy atento, uno dice, ¿me puede decir usted qué vio? Sí, yo vi cuando le disparó. Perfecto. Es decir, ¿usted vio que le disparó? Sí. Fue repetitiva. Le vuelvo a repetir afirmando lo que él ya afirmó, para que al juez le quede claro, ¿lo ven? O a veces ni siquiera esto, suele ocurrir muchas veces que dice, ah, muy bien, usted vio que le disparó. Es decir, el litigante repite lo que ha dicho el testigo. Esto es muy común, no debería decirlo, pero como estoy hablando fuera de mi país y esto no me lo van a hacer a mí, como fiscal, pues entonces lo puedo aseverar. Yo muchas veces a veces hago este juego, me dirá Delia, vio que utiliza espuriamente, pero no las objeciones, sino la argumentación después de haberse dado la respuesta. Podría ser objetado ello como una conducta irregular y decir, señor fiscal, voy a objetar que usted está haciendo una conducta irregular al repetir lo que dice el testigo. Limítese a escuchar la respuesta. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso... Sí, porque todo esto es un juego de introducir información. Les pido, por favor, que no me hagan esto si alguna vez litigamos juntos, sobre todo a los argentinos que están ahí. Vamos a otras objeciones. Perentorias, ya las vimos recién, coactivas, estas que cortan, limitan cuando no corresponde a derecho, etcétera, etcétera, amenazas, premios, etcétera, ¿no? Ofensivas, discriminatorias. Vamos a seguir, no vamos a ver este video porque se nos pasa el tiempo, vamos a las objeciones a las respuestas. Bueno, a las objeciones a las respuestas no están previstas en general los códigos, pero se desprende del sentido de que si puedo objetar la pregunta, con mayor razón también puedo objetar la respuesta si ésta no cumple con los parámetros debidos al proceso, como son cuando la respuesta es irrelevante o no guarda relación con la pregunta, es decir, que es una pregunta una respuesta no responsiva, como se dice. Entonces la objeción es objeción, respuesta no responsiva. De referencia, bueno, en general los códigos aceptan, aquellos códigos procesales que dicen que todo se puede probar y por cualquier medio legítimo, legal, suelen aceptar testigos de referencia o de oídas o de conocimiento, incluso los testigos de concepto. Esos testigos que a veces ocurre que llegan a señalar, mire, yo no creo que esta persona haya cometido la violación porque es un excelente vecino, saluda todos los días, es muy bueno, es religioso. Bueno, no tiene nada que ver ese concepto, ni hace a lo fáctico ni demás. Por eso es objetable. El de oídas o de referencia es aquel testigo que lo que sabe lo sabe porque se lo contaron. Hay que tener en cuenta que lo que va a transmitir será válido en cuanto que él sabe que se lo dijo tal persona. Ahora, lo que le dijo puede ser descartado o no. Y en todo caso será motivo de valoración. Pero supongamos que él dijo, a mí me dijo el fallecido que quien le dio la droga, quien le vendió la droga, o la persona que detuvieron comercializando droga, que a él se la vendía fulano de tal.
Bueno, lo que queda claro es que ese testigo le dio una información. Ahora, no vamos a tener por acreditado que fulano de tal le dio la droga a aquel que dice que se la dio. Habrá que probarlo. No podrá ser una prueba directa y contundente esa información de oídas. En los códigos que permiten los testigos de referencia, en los códigos que siguen, ¿no es cierto?, las reglas federales de Norteamérica, como en Puerto Rico, directamente están excluidos dentro de las reglas valorativas y del código probatorio. Otras objeciones a las respuestas, el secreto profesional. Yo podría objetar en un momento si uno advierte que el acusado, supongamos, o el testigo empieza a declarar sobre algo que tiene derecho a guardar secreto y no ha sido relevado del mismo, ¿no? Supongamos, en un sacerdote que es citado a declarar en una causa determinada, y en un momento se le pregunta, bueno, ¿y usted qué sabe los hechos? Bueno, yo lo que sé es porque me lo dijo fulano de tal en el confesionario. Bueno, hay objeción a la respuesta, porque indudablemente esa objeción tiende a frenar una cuestión que está bajo el secreto, en este caso de confesión. Y distinto sería si el sacerdote dice, bueno, yo en una charla común y corriente, en una cena, a mí me contó el señor acusado, el señor testigo, tal cosa. Bueno, ahí no está bajo el secreto de confesión, aunque él sea el sacerdote. Bueno, ya un poco lo de recién, tiene que ver con esto. No se le puede preguntar algo técnico a quien no tiene la experticia. Muy común, a veces usted lo vio al señor, a Juan, a Pedro, alcoholizado, estaba en grado de estaba intoxicado. Y es objeción, su señoría, no puede saber si está intoxicado. Lo que puede saber es que parecía borracho, alcoholizado. Intoxicado no lo puede decir. Que era el ejemplo, era esquizofrénico. Para usted era un psicópata. Yo he escuchado estas preguntas, decir, pero si el señor no es psicólogo, no es psiquiatra. Objeción. Testigo técnico que excede su campo. Hasta ahora casi que doy más ayudas a los defensores con este tipo de objeciones, ¿no? Hay otras narrativas, lanzar una carnada o señuelo, es decir, cuando voy a la pesca y con la pregunta lo que intento es ver cuánto sabe el otro o que termine diciendo lo que yo quiero que diga, no lo que el testigo quiere decir. Es muy común esto también en los juicios. A veces la pregunta no puede ser objetada, pero sí la respuesta cuando uno lo advierte. La pregunta puede estar tan bien hecha que parece ser adecuada, pero lo que busca es una respuesta determinada. Determinada que ha sido inducida, ¿no? No es que sea una respuesta libre de algún tipo de irregularidad. Vamos a las objeciones rápidamente a las pruebas. Estimada Delia, en 5 minutos trato de redondear para cerrar y casi que las voy a anunciar nada más. Cuando estamos en el debate es común que los códigos prevean la posibilidad de realizar nueva prueba que surja de la evidencia que se va produciendo en el debate. Si no, no, porque ya habría precluido la instancia de ofrecer esas pruebas, si se conocían de antemano, pero si surgen o se conocen a través del debate, podría introducir nueva prueba. También es el momento de introducir aquellas pruebas materiales que se ofrecieron en su oportunidad. Porque en un proceso estrictamente oral, de un sistema acusatorio oral y sobre todo de formalizado, la prueba material documental no puede ingresar sino a través de la oralidad, y la oralidad no es leer el documento, sino oralizarlo a través de la persona física que va a dar fe de cómo se han cumplido esos actos que están documentados. Entonces, la pericia, en el viejo sistema mixto, mucho más inquisitivo, era el escrito que llegaba al juicio oral y se incorporaba, muchas veces sin lectura. Se decía, se incorpora la pericia psicológica, psiquiatra, la autopsia, etcétera, la pericia contable. ¿Están de acuerdo las partes? Sí. ¿No se da lectura ya que se conoce? Sí. Y se incorporaba. Esto no rige en un sistema acusatorio, como regla general, sino que habrá que traer a la persona que realizó la autopsia, al médico autopsiante, al contador, al perito que realizó el informe pericial contable económico, o habrá que traer al policía que realizó el acta labrada en tal o cual lugar. Y una vez que primero se le interroga y pregunta sobre todo el dato y contenido de esta, si lo recuerda, recién al final se le va a observar y presentar el documento para que éste ratifique, lo rectifique y asevere si eso no la firma o los sellos que están allí le corresponden al mismo. Es más, esto abre otro canal que se vincula estrictamente con la litigación de la cadena de custodia, que tampoco se maneja adecuadamente y que genera a veces realmente infortunios, tanto a favor de la fiscalía o en contra y a la vez de la defensa. Porque justamente cuando no se cumplen con estos requisitos se suele alterar la cadena de custodia, que es muy importante. Bueno, ustedes ven aquí que las pruebas pueden ser objetadas por distintos motivos, algunos de los que les he mencionado, pero específicamente
cuando, como ustedes ven, son inconducentes, impertinentes, irregulares, y hay una distinción, ilegales, ilícitas. Hay pruebas que pueden haber sido ofrecidas y que cuando uno llega al debate advierte porque el testigo, justamente esto es lo exquisito de la oralidad, empieza a detallar cómo se lleva adelante un acta, supongamos, un acta de procedimiento, muchas veces nos ha pasado que parece pulcra, que está cumplida con los requisitos de intervención de legalidad, pero después cuando empieza a contar y narrar el testigo de actuación o el personal que intervino en un allanamiento, en un secuestro, en una medida, advertimos que lo que dice el acta de procedimiento, de actuación, no concuerda con lo que realmente está diciendo el testigo que pasó en la realidad, ¿no? Es decir, hay actas que dicen, todo esto, el secuestro de la droga se produjo en manos y ante la vista del testigo de actuación. El testigo dice, yo entré y la droga ya estaba sobre la mesa dentro del domicilio, y yo entré cuando ya el personal policial me dijo, bueno, esto es lo que encontramos, y después me dijeron que lo encontraron en una pieza, en otra pieza. ¿Pero usted vio cuando lo encontraron en una pieza? No, yo vi que estaba todo arriba de una mesa en una cocina. Bueno, entonces ahí hay un problema que afecta incluso a la cadena de custodia, ¿lo ven? Entonces allí esa incorporación de esa evidencia documental puede ser cuestionada, de ilegal o incluso de ilícita. Bueno, de estas hay muchas, ¿no?, que pueden ser objetadas y por distintas razones. Esas pruebas materiales que en definitiva al ser rechazadas pueden generar un beneficio o un perjuicio a una u otra parte. Objeciones a los alegatos, estamos concluyendo con esto, nos quedaría una más. Pueden objetarse tanto los alegatos de apertura como los de clausura. Debo decir, sí, que en esto hay que ser respetuoso en principio. La regla es que no se objetan para no afectar el derecho a la exposición de fundamentos y argumentación jurídica de las partes, sea el fiscal, la querella o la defensa, como regla. Como excepción, debe pensarse, y no estamos acostumbrados a ello, que no se puede decir cualquier cosa que se les ocurra en un alegato y que bajo la excusa los jueces dicen, no, no interrumpa, no. Los jueces generalmente tienen las normas, algunos artículos en el Código Panameño y también en el argentino dicen que podrán evitar dilaciones innecesarias, etc. Bueno, hay veces que en ese concepto, si pueden evitar dilaciones o demoras, también con mucha más razón pueden evitar aquello que es de mala fe. Si en el alegato se introduce, por ejemplo, en el de apertura, se trata de introducir prueba, pues la prueba no viene en el alegato de apertura, vendrá después que se produzca el alegato de apertura. Si alguien me quiere hacer ver un video en el alegato de apertura, que es parte de la prueba, y fíjense, de prueba material, y previo tengo que traer al testigo o a quien filmó o a quien está en el video, ¿cómo voy a introducir un video? O una escucha. ¿O cómo voy a introducir un documento? O una foto, o una filmación de un lugar determinado que es el cuestionado en el objeto procesal. En los alegatos de clausura. Y en general, muchas veces se tergiversa o se falsea la prueba. Yo he escuchado decir abogados que dicen, bueno, sí, el testigo X claramente dijo tal cosa, y el testigo nunca dijo eso. Es decir, le estoy dando una información al juez, que si el juez no tomó nota, lo está confundiendo y capaz que está tomando nota recién allí de los alegatos y le lleva a una falsedad sobre el valor de la evidencia que la va a validar como prueba después el juez. Error. Ahí debo objetar. A veces se cita jurisprudencia o doctrina inexistente. Puede ser de buena fe, es decir, de buena fe en el sentido de que sea por negligencia, pero generalmente se lo hace de mala fe. A veces es de buena fe cuando ha quedado en desuso, derogada o cuando no resulta aplicable. Este es un supuesto que la objeción puede ser mensurada, puede no realizarse. En donde sí o sí la argumentación, ustedes ven en algunos casos, el punto 3, si hay un lugar donde el alegato debe ser cortado con una objeción es cuando el fiscal o la defensa o la querella realizan alegatos que son discriminatorios u ofensivos. En estos casos, de ninguna manera puede permitirle el juez que esto se transforme en una feria, en un circo donde cualquiera pueda decir lo que quiera. Si yo ataco la dignidad, el decoro, el género, la situación de personas en condiciones de vulnerabilidad de manera despectiva, el fiscal debe objetar, la defensa le debe objetar al fiscal y el juez debe resolver. Es más, este es uno de los supuestos donde no se violenta el contradictorio si el juez anticipadamente y sin objeciones interviene con su poder de dirección del proceso, coartando, llamando la atención a quien está realizando un argumento ofensivo en su alegato. Este es un supuesto en el cual yo creo efectivamente que sí o sí se debe interrumpir con la objeción. Finalmente, muy rápido, para terminar, estimada Delia, también se pueden objetar algunas de las conductas que podemos llamar irregulares o inadecuadas dentro del proceso. Y aquí me voy a detener, tanto de las partes como también del juez o del tribunal. Debo decir también que en la objeción a las preguntas también podría objetar cuando los jueces o el tribunal preguntan las legislaciones que lo habilitan. En un sistema acusatorio los jueces no deberían preguntar nada, en un sistema acusatorio puro. En los sistemas que todavía se les permite a los jueces realizar preguntas aclaratorias, ¿no? Bueno,
está previsto procesalmente, pero deben ser aclaratorias. Yo veo que muchas veces con el pretexto de ser aclaratorias se transforman en un nuevo interrogatorio. La pregunta aclaratoria es sobre la base de aquella pregunta que ha generado una respuesta de la que hay duda. Algunos códigos incluso no hablan de preguntas aclaratorias, dicen preguntas para mejor proveer. En el Código Mendoza figura esa denominación, no en el de juicio por jurado, pero sí en la ley. Y fíjense que es mucho más que aclaratoria, porque para mejor proveer puede ser aclaratoria y algo más. Entonces el juez se transforma ya en un inquisidor investigador, como un sistema mixto por fuera del sistema acusatorio. Cuidado con esto. En las conductas irregulares, bueno, pueden ser variadas, tanto de las partes como del tribunal. Y digo por qué de las partes. Por ejemplo, si alguien, ya vimos algunos casos, objeta por objetar, para interrumpir, para molestar, si alguien, por ejemplo, mientras yo estoy preguntando, está hablando en voz alta para molestar y para interrumpir, para que no se escuche, si alguien se levanta y se sienta, tira elementos. Yo tenía un abogado que sabía tirar cosas al piso, carraspeaba, o decía, no sé si se escucha lo que estoy haciendo. Estas conductas alteran, y si son realizadas de manera continua, deben ser también objetadas, porque son conductas inadecuadas. Lo mismo del tribunal. Muchas veces el tribunal tiene conductas que son objetables y que incluso pueden dar lugar a que sean recusados durante la audiencia, porque anticipan opinión, porque dejan de ser imparciales para transformarse en parciales. Ustedes pueden ver, hay muchos en internet, no nos da el tiempo, yo tenía también un video para presentarles, donde el juez le llama la atención a la defensa diciéndole cómo tiene que preguntar o no preguntar, lo cual es una barbaridad. O se trenza en una lucha dialéctica que termina realmente siendo vulgar antes de callarse o llamar la atención a las partes, ¿no? Bueno, es decir, es importante. Finalmente, las objeciones, ya dije recién al inicio, se resuelven por el juez in limine, si es evidente, manifiesto, o con incidente con vista a la contraparte y fundamentación, y, lógicamente, una vez resueltas, las partes tendrán el derecho a hacer la observación de dejar la constancia para las vías recursivas futuras, si es que esa objeción ha caminado y se ha limitado el derecho a preguntar en una pregunta, o de alegar, o de incorporar prueba que es trascendente y conducente a una resolución distinta a la que se puede llegar tras esa objeción admitida y que no hubiera correspondido admitir. Aquí hay para otra charla, cómo introducir estas incidencias, cómo introducir el recurso y cómo fundamentarlos. Lo que sí, se nos ha ido un poco el tiempo, me he pasado creo unos 6, 7, 8 minutos, pero creo que más o menos hemos dado un panorama general de esta temática. Estoy abierto a las preguntas y a la charla, más que nada, y a sus experiencias personales, a ver qué les ha parecido. Apreciado Francisco Javier, muchísimas gracias. Ahí en la pantalla unos aplausos, porque ha sido magistral el desarrollo del contenido y además el manejo del tiempo, ¿no?